Tejido óseo. Vamos a tener al hueso y su estructura. En general, vamos a tener que el hueso está compuesto por tejido conectivo especializado. Y este me va a tener una matriz ósea extracelular calcificada. Vamos a tener que a pesar de su dureza, este puede sufrir cambios debido al peso que soporta. El hueso está constituido por la cavidad medular, por el periósteo y el endostio. Vamos a tener que la cavidad medular contiene la médula ósea. El periósteo me va a estar formado o constituido por dos capas, una externa que es de tejido conectivo denso y una interna. Y el endostio es el recubrimiento de la cavidad central del hueso. ¿Cuál es la función del hueso? Este es reservorio de minerales y apoyo y protección del cuerpo. Vamos a tener que existen dos formas de estudio del hueso debido a su dureza. Los cortes descalcificados es una manera de estudio y el corte lijado es la otra manera de estudio. En ambos se pueden ver estructuras totalmente diferentes. Vamos a tener que la matriz ósea es secretada por los osteoblastos y va a tener un componente inorgánico y un componente orgánico. ¿Qué pasa con el hueso si carece del componente inorgánico o del componente orgánico? Este se puede doblar como una goma o quebrarse. Ambos componentes son de total importancia para el hueso. El componente inorgánico contiene el 65% del peso corporal, del peso total. Y el calcio me va a contener también calcio y fósforo en abundancia. La forma predominante de estos dos minerales es en cristales de hidroxiapatita. Y en menor cantidad y su forma amorfa viene siendo la de fosfato de calcio. Vamos a tener que el componente orgánico contiene el 35% del peso total y predomina la colágena o colágeno tipo 1 con un 90 u 80%. Los glucosaminoglicanos, como por ejemplo el sulfato de queratán, los proteoglicanos y las glucoproteínas. ¿Cuál es la función de la vitamina D? Bueno, la función de ella es la producción de glucoproteínas. Vamos a tener que las células del hueso son las células osteoprogenitoras. Ellas me van a provenir de las células mesenquimatosas y tienen una capacidad mitótica. Se encuentran en la capa interna del periósteo y tienen forma de huso. Son las más activas en la etapa de crecimiento óseo intenso. Estas me van a poseer un núcleo central de tinción pálida con citoplasma escaso y pálido, un retículo endoplasmático rugoso escaso, aparato de Golgi mal definido y abundantes ribosomas. Vamos a tener que los osteoblastos me van a derivar de las células osteoprogenitoras. Su función es sintetizar el componente orgánico. Se encuentran en la superficie del hueso, crean comunicaciones entre los osteoblastos y los osteocitos y me van a secretar sus productos, los cuales me van a quedar encerrados en espacios. Estos espacios se van a denominar lagunas. Poseen receptores para las hormonas, tanto tiroideas como paratiroideas. El osteoblasto tiene retículo endoplasmático rugoso abundante, Golgi bien desarrollado, vesículas secretoras de tinción rosada y me va a poseer receptores para las hormonas. Ya esto lo había dicho anteriormente. Bueno, para las hormonas tiroideas y paratiroideas. Los osteocitos son células óseas maduras que ya se encuentran dentro de las lagunas y por medio de canalículos me van a formar uniones de intersticio. Estas están relacionadas con la remodelación del esqueleto a través o por medio de la mecanotransducción.
Estas células me van a contener un núcleo aplanado y escaso citoplasma. No me va a poseer retículo endoplasmático rugoso y me va a tener un aparato de Golgi poco definido. Los osteoclastos, nacidos en la médula ósea, tienen una importante cantidad de receptores como el factor estimulante de Colonia. Estos se encargan de la reabsorción ósea. Son multinucleados y ocupan un lugar llamado las lagunas de Hooship. Estas se encuentran activas y se diferencian en 4 zonas, que viene siendo en la zona basal, borde en cepillo, la zona clara y la zona vesicular. Pero primero vamos a hablar acerca de cómo están constituidas estas células. Estas células son multinucleadas, son acidófilas y tienen progenitores granulocitos macrófagos. Vamos a tener que la zona basal está alejada de las lagunas de Hooship. El borde en cepillo me va a participar en la reabsorción del hueso. La zona clara es la zona de sellado, debido a que posee actina y esto ayuda al plasmalema de la zona clara a unirse a la periferia. Y la zona vesicular me va a contener vesículas endocíticas y exocíticas entre la zona basal y el borde de cepillo. Estructura ósea. Esto se relaciona conforme a su clasificación, que serían formas huesos largos. Representa una forma cilíndrica, predomina la longitud sobre el ancho y grosor. Se divide en 3 porciones, un cuerpo y 2 extremos. Huesos cortos. Representan una forma cuboide, siendo que ninguna de sus dimensiones predomina. Su función es de amortiguamiento. Están los huesos planos. Su principal característica es que no son más anchos y largos que gruesos. Huesos irregulares. No representan forma o división predominante. Para su agrupación son impares y se localizan en la línea media. Y están los huesos sesamoideos. Se desarrollan dentro de tendones en donde incrementa la ventaja mecánica para el músculo. Entre las observaciones microscópicas está el hueso primario y el hueso secundario. Entre las observaciones macroscópicas y sistemas laminares. En las observaciones se aprecia 2 tipos de médula ósea, una roja, que es una célula sanguínea, y una amarilla, grasa. Está el hueso compacto o cortical o denso. Este se localiza en porciones externas de todos los huesos y ramificaciones de los huesos largos. Posee una estructura dura y predominan matriz ósea. Aquí se localizan los osteocitos dentro de las lagunas alrededor de los conductos de Havers u osteón. Este hueso provee rigidez y soporte y forma una capa exterior sólida sobre los huesos, lo cual evita que sean fácilmente rotos o astillados. Los canales haversianos comunican entre sí con la superficie o la cavidad medular por canales transversales u oblicuos, llamados canales perforantes o de Bowman, que poseen vasos que vienen del periosto y del endiosto, más grandes que los de los osteonas, que comunican entre ellas. Hueso esponjoso, reticulado trabecular. No contiene osteonas, sino que las láminas intersticiales están de forma irregular, formando unas placas llamadas trabéculas. Estas placas forman una estructura esponjosa, dejando huecos llenos de la médula ósea roja. Dentro de las trabéculas están los osteocitos. Los vasos sanguíneos penetran directamente en el hueso esponjoso y permiten el intercambio de nutrientes con los osteocitos. El hueso esponjoso es constituyente de la epífisis de los huesos largos y del interior de los otros huesos. La diáfisis, tallo largo, la porción alargada del hueso largo que quedan en el medio de las epífisis o porciones distales de los mismos, que son los lados articulares. Los huesos poseen una cubierta superficial de tejido conectivo fibroso llamado periostro, que son tejidos conectivos densos e irregulares, colagenosos y no calcificados. Entre las observaciones macroscópicas y sistemas laminares, el hueso compacto se forma de láminas semejantes a obleas que están
unas seguidas de otras en forma de sistemas laminares. Existen 4, las cuales son circunferenciales, internas, circunferenciales externas, ostionas y láminas intersticiales. Histogénesis. 2 procesos grandes dirigen la formación del tejido óseo. Es idéntico en ambos casos. Uno es precedido por el otro y encontramos un proceso en el centro que, seguido al segundo, dura toda la vida, pero más lento. Entre está la formación intramembranosa. En este tipo de formación de hueso, las células mesenquimáticas se forman directamente en hueso. Esto ocurre en los huesos de la bóveda del cráneo, de la cara y de las clavículas, además de otros huesos planos. En primer lugar, hay una condensación de células mesenquimáticas donde se va a formar el hueso. Estas condensaciones están bien irrigadas por vasos sanguíneos. El primer indicio de tejido óseo es la aparición de unas bandas de matriz que se observan en puntos equidistantes a los vasos sanguíneos próximos, por lo que el aspecto general es a modo de retículo. En torno a estas trabéculas iniciales se agregan células mesenquimáticas que se diferencian, aumentan de tamaño y se transforman en cilíndricas o cúbicas, y que posteriormente se convertirán en osteoblastos, las cuales empiezan a secretar matriz extracelular rica en proteoglucanos y se produce polimeraciones de colágenos formando microfibrillas. Hay abundancia de condroitin sulfato y queratan sulfato, lo que facilita la formación y la precipitación de sales de fosfato de calcio, que constituyen la parte mineral de la matriz ósea. Este proceso genera una zona de osificación inicial en torno a la cual se va repitiendo el proceso de maduración de las células mesenquimáticas en osteoblastos, con lo que las trabéculas van aumentando de tamaño. La propia secreción y maduración de la matriz extracelular hace que los osteoblastos queden progresivamente redondeados por matriz ósea, lo que los convierte en osteocitos maduros. En los límites externos de este sistema de trabéculas se formará el periósteo, y el interior de los espacios entre trabéculas se convertirá en médula ósea y endósteo. Inicialmente, la matriz ósea que se depositan tiene una organización denominada inmadura o reticular, gracias a la remodelación constante de la matriz ósea. Esta organización se transformará en una organización laminada. Los huesos formados por osificaciones intramembranosas no tienen ostionas típicas, aunque sí hueso compacto en la periferia y huesos esponjosos en su interior. Siguiendo el tema, veremos la formación endocondral del tejido óseo, destacando que la mayor parte de los huesos se dan por este proceso, el cual tiene un lugar en 2 etapas. La primera en la creación del molde de cartílago hialino y la segunda cuando ese modelo de cartílago continúa creciendo, sirve como esqueleto estructural, se resorbe y reemplaza por hueso. Nos encontraremos primeramente con los fenómenos que ocurren en los centros primarios de osificación. En los lugares donde crecerá hueso en el embrión se formará un molde de cartílago hialino. Dicho molde crece en forma aposicional e intersticial, y luego los condrocitos del centro del molde se van hipertrofiando. Lo que hablamos entonces es de la creación de las lagunas. De forma concurrente, la membrana de la diáfisis se vasculariza. Con esto, las células condrogénicas se transforman en células osteoprogenitoras que formarán osteoblastos. Dichos osteoblastos crean el collar óseo subperióstico cuando secretan su matriz, el cual evita la nutrición de los condrocitos hipertrofiados para que puedan morir. Los orificios de ese collar dejan entrar un brote perióstico, que son células osteoprogenitoras, hematopoyéticas y además vasos sanguíneos. Las células progenitoras se desarrollan en osteoblastos que secretan su matriz y forman el complejo de cartílago y hueso calcificado. Luego vendrían los fenómenos ocurridos en los centros secundarios de osificación, los cuales se dan de manera similar, pero con la diferencia de que se da en las diáfisis de los huesos, además de que en estos no se forma un collar. Las células osteoprogenitoras invaden el cartílago de la epífisis, se transforman en osteoblastos y secretan matriz. Luego, de manera progresiva, se reemplaza el cartílago por hueso.
Tenemos entonces un crecimiento longitudinal. Este depende de los condrocitos que se encuentran en la placa epifisiaria. Estos proliferan e intervienen en el proceso de formación endocondral. La proliferación ocurre en la placa epifisiaria, mientras que en la parte diafisiaria se encuentra activa la restitución. Dicha placa epifisiaria se divide en 5 zonas: la zona de cartílago y reserva, en la cual los condrocitos son mitóticamente activos; la zona de proliferación, en la cual los condrocitos forman hileras de células isógenas que van paralelo al crecimiento óseo; la zona de maduración e hipertrofia, en la cual los condrocitos se llenan de glucógeno, se hipertrofian y las lagunas se unen entre sí; la zona de calcificación, en esta mueren los condrocitos y se calcifica la matriz; y finalmente la zona de osificación, en la cual las células osteoprogenitoras invaden el área, se transforman en osteoblastos, elaboran matriz y se calcifican. El crecimiento de la anchura del hueso, tenemos que las células progenitoras de la placa osteogénica del periósteo se transforman en osteoblastos y elaboran matriz ósea en la superficie subperióstica. Entre otros procesos presentes en este tejido, tenemos a otros 3 muy importantes: la calcificación, en la cual la teoría aceptada se basa en la presencia de vesículas en la matriz, las cuales son liberadas por los osteoblastos y tienen elevadas concentraciones de iones como el calcio, otras moléculas como el ATP y enzimas, entre las que se menciona la fosfatasa alcalina. La membrana de estas vesículas tiene múltiples bombas de calcio, lo que lleva a que entre este ion en grandes cantidades, lo que provoca la cristalización, destacando que hay factores de calcificación y proteínas de unión presentes que apoyan el proceso. Entonces, los cristales de hidroxiapatita formados crecen y rompen o perforan estas vesículas, lo que provoca que se alojen en las zonas de intersticio de las fibras de colágeno y se formen los nidos de cristalización. Otro proceso es la remodelación ósea. Este proceso se da por la necesidad que tiene el hueso de reajustarse a la necesidad de fuerza que soporta. Se menciona primero que en una persona joven el desarrollo de hueso supera la resorción, procesos que se igualan en la edad adulta. La remodelación es un proceso que incluye el depósito de hueso bajo ciertas regiones del periósteo, con resorción ósea concomitante bajo otras regiones. Mientras se deposita hueso en unas regiones de la superficie endostal, en otras se resorbe. Es un proceso continuo que forma nuevo hueso y se resorbe el muerto, dejando 2 hechos importantes a destacar. Se reemplaza de manera continua los sistemas haversianos, es decir, se resorben sus osteocitos, mueren y nuevos osteoclastos llegan para resorber la matriz ósea, creando las cavidades de absorción. Los vasos sanguíneos invaden las zonas que tienen la actividad osteoclástica y forman nuevos sistemas haversianos. El otro hecho es que el hueso debe resorberse de un área y añadirse en otra para satisfacer la necesidad de fuerza cambiante que soporta. Ejemplo de esto tenemos el cambio en el peso, las fracturas y la postura de una persona. El proceso de reparación de unas fracturas involucra 4 etapas principales. La formación de un hematoma: cuando se produce una fractura en los vasos sanguíneos del hueso, del periósteo y quizás de los tejidos adyacentes se desgarran y sangran. Como resultado se forma un hematoma, que es una masa de sangre coagulada en la zona de la fractura. En poco tiempo las células que quedan desprovistas de alimentación mueren y el tejido del área se inflama visiblemente. La formación del callo cartilaginoso. En el plazo de algunos días crecen nuevos capilares en el área y las células fagocíticas invaden la región para comenzar la limpieza de los residuos. Al mismo tiempo migran al sitio de la fractura desde el periósteo y el endostio, cercano los fibroblastos y osteoblastos, para comenzar a reparar el hueso. Los fibroblastos generan fibras de colágeno que tienen un puente en la abertura y conectan los extremos del hueso. Algunos de los fibroblastos se diferencian como condroblastos, que agregan una matriz cartilaginosa.
Los osteoblastos presentes dentro del tejido reparador comienzan a formar hueso esponjoso. Los osteoblastos que se encuentran más alejados del suministro capilar en conjunto se le llama callo cartilaginoso y al tejido que lo conforma tejido de granulación. Formación del callo óseo. El callo cartilaginoso se convierte gradualmente en un callo óseo como resultado del trabajo de los osteoblastos que comienzan a construir trabéculas entrelazadas y con ellos la aparición de hueso esponjoso. La formación del callo óseo comienza sobre la tercera o cuarta semana después de la fractura y continúa por 2 o 3 meses más tarde hasta la formación de la unión firme. Remodelación del hueso. Esta etapa comienza durante la formación del callo óseo y prosigue por varios meses después a fin de conformar adecuadamente el hueso. El material en exceso formado por fuera del vástago del hueso, en la parte abultada del callo cartilaginoso y por dentro en la cavidad de la médula se va eliminando y se establece hueso compacto para construir las paredes del vástago. Finalmente, el área de remodelación se asemeja a la original antes de la fractura debido a que debe responder a los mismos factores que producen el continuo proceso de remodelación del resto de los huesos. Se toma como ejemplo una fractura para ver este proceso de reparación ósea, el cual finalmente llega a lo que es el punto anterior, que era la remodelación del hueso. Finalmente tenemos las articulaciones, que son esas uniones que se realizan entre los huesos, las cuales se calcifican según el rango de movilidad presente entre los huesos que se articulan. Tenemos dos grandes grupos, las sinartrosis, que son aquellas que tienen movimientos limitados, y las diartrosis, que son aquellas que tienen una amplia gama de movilidad. Las sinartrosis tienen 3 subtipos que van de acuerdo al tejido que las une. Están las sinostosis, tienen poco movimiento, si acaso alguno, y el tejido que los une es completamente hueso. Ejemplo de esto tenemos los huesos del cráneo en los adultos. Las psicondrosis tienen poco movimiento, pero el tejido que las une es cartílago y hialino. Ejemplo de esto tenemos la articulación de la primera costilla y el esternón. Y las sindesmosis, que tienen poco movimiento y se unen por tejido conectivo denso. Ejemplo de esto tenemos la sínfisis púbica. Las articulaciones de las extremidades casi todas son diartrosis. Los huesos que las unen están recubiertos por cartílago hialino o articular. Por lo general hay ligamentos en estas articulaciones, los cuales son sellados por la cápsula articular, la cual está formada por una capa fibrosa externa de tejido conectivo denso y una capa sinovial interna. Dicha capa interna tiene células tipo A los cuales se les llama macrófagos, que se encargan de eliminar desechos del espacio articular, y tipo B, que semejan a fibroblastos y secretan el líquido sinovial. Este líquido sinovial provee a la articulación y sus células de nutrientes y oxígeno, además de que lubrica por su contenido elevado de ácido hialurónico y lubricina.